Bueno, sean todos muy bienvenidos a esta nueva reunión de oración. Hoy día ya nos queda la última parte del capítulo 13 del libro de la oración. Vamos a hablar sobre Nehemías. También vamos a leer sobre Juan el Bautista. Y por último sobre Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro. Así que, bueno, vamos a comenzar con una oración ya sin más rodeos para ir de lleno al estudio que nos compete el día de hoy. Inclinamos el rostro por orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu gran nombre, Señor. Señor, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, invocándote nuevamente, reconociendo nuestras debilidades, Señor, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo nuestros pecados delante de ti, para que tú seas quien nos limpie y que nos entregue un nuevo corazón, para que tu Santo Espíritu habite en nosotros y que actúe a través de nosotros para poder llevar estos mensajes tan importantes para este tiempo, Señor, a las personas que nos rodean, a todos aquellos que siempre nos topemos, Señor, en el camino, y que tú pongas delante de nosotros para poder compartir la verdad presente. Señor, acompáñanos durante esta tarde, guíanos, Señor, danos tu Espíritu Santo para que podamos comprender en profundidad la importancia de la oración como la comprendían estos hombres y mujeres de oración que hemos estado estudiando, Señor. Todas estas cosas te las agradecemos, Señor, y te las pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar un himno y yo lo tengo listo aquí ya. Ok, vamos a cantar Humilde Oración. Muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a comenzar. Ustedes me avisan si pueden ver la presentación. Muy bien. Ya la última parte, No, como Fran, yo no la veo. ¿lo pueden ver, sí? No se está bien. Sí, la oración, capítulo 3. Sí se ve. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, como les había adelantado, última parte ya de este capítulo 13 del libro de la oración, y nos quedan estos tres personajes por revisar. Así que les voy a pedir que busquen cada uno sus Biblias, los que tengan. Espero que todos tengan. El libro de Nehemías, y vamos a leer el capítulo 1 de Nehemías, porque justamente vamos a hablar sobre Nehemías. Y aquí en el capítulo 1 aparece una de las oraciones de Nehemías. Así que búsquenlo mientras. Les voy a dar 10 segundos más. Espero que tengan todos ahí sus Biblias a mano. Y muy bien. El libro de Nehemías es un libro muy importante para nuestro tiempo,
porque aparecen paralelismos y también símbolos de lo que sucedería y de lo que ya está sucediendo hoy en día. Para aquel que lo quiere ver, el que tenga oídos para oír, que oiga, el que tenga ojos para ver, que vea. Y justamente eso es lo que nos llama Ellen White, y como lo vamos a leer en este capítulo, en estos párrafos que se hablan sobre Nehemías. Y yo les voy a pedir a ustedes que hagan el ejercicio, cuando tengan tiempo, de estudiar el libro de Nehemías, e ir viendo más o menos qué símbolos. Hoy día no los vamos a estudiar, porque el tiempo no nos da para eso, pero sí quizás en algún futuro no muy lejano, si Dios quiere, vamos a poder tratar este tema y verlo en profundidad. Así que bueno, comenzamos con el versículo 1, el capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Quisleu, que hoy en día nos correspondería al mes de diciembre, ¿ok? En el año 20, cuando yo estaba en Susa, capital del reino, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos liberados que habían quedado del cautiverio y por Jerusalén. En el contexto histórico que nosotros estamos leyendo esto, es cuando Babilonia, específicamente el rey Nabucodonosor, había llevado en cautiverio, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y luego cuando cae el reinado de Nabucodonosor y empiezan los medo-persas, ahí Artajerjes les da una liberación a ciertas partes del pueblo hebreo, específicamente a los judíos, que fueran a Jerusalén, y también aquí es cuando se cumple la profecía de darles el edicto, ¿verdad? Este edicto que les firma para poder reconstruir Jerusalén. Pero Nehemías se había quedado trabajando en el reinado de Artajerjes. Y vienen estos hombres de Judá, que era uno de sus hermanos, con algunos hombres también de la tribu de Judá, y Nehemías le pregunta que cómo están los judíos allá liberados, cómo está el pueblo, y le dijeron lo siguiente, versículo 3, el remanente, los que quedaron del cautiverio allá en la provincia, están en gran mal y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras, me senté y lloré. Por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y dije, te ruego, Señor, Dios del cielo, fuerte, grande y terrible, que guardas tu pacto de amor con los que te aman y guardan tus mandamientos. Muy bien, aquí tenemos otra confirmación más de que Dios no solamente es un Dios de los judíos, de los israelitas, sino que es un Dios de todo aquel que lo ama y que guarda sus mandamientos. Sigue diciendo Nehemías a Dios en el versículo 6, esté atento tu oído y tus ojos abiertos para escuchar la oración de tu siervo que elevo ahora a ti, día y noche, por el pueblo de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los israelitas, incluyéndome a mí y la casa de mi padre, hemos cometido contra ti. Aquí, al igual que Daniel, me llamó la atención, al igual que Daniel, se incluía dentro de los pecados del pueblo. Recordamos cuando leímos sobre Daniel la semana pasada que Daniel decía, hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, incluyéndose dentro del pueblo. Y aquí también Nehemías hace una oración muy similar.
hemos obrado muy impíamente contra ti. Versículo 7. No hemos guardado los mandamientos, normas y juicios que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si sois infieles, os esparciré entre las naciones. ¿Y qué es ser infiel a Dios? Lo que dice en el versículo 7, no guardar los mandamientos, normas y juicios que Dios nos ha entregado. Por lo tanto, si somos infieles, si sois infieles, le dice, os esparciré entre las naciones. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestros dispersos estén hasta el extremo del cielo, de allí los juntaré y os traeré al lugar que elegí para que habite mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo que redimiste, con tu gran poder y tu mano fuerte. Te ruego, Señor, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora éxito a tu siervo y dale gracia ante este varón, porque yo servía de copero del rey. Esta es la oración que hace Nehemías antes de ir a hablar con el rey. ¿Qué es lo que luego le pide al rey? Bueno, lo encontramos en el capítulo 2, en el versículo 4. Dice así, el rey me preguntó, ¿qué cosa deseas? Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey, si al rey le place y tu siervo te es grato, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la reedifique. Aquí vemos cómo Nehemías es un restaurador, ¿verdad? Él es un reedificador, un reconstructor de algo antiguo, de algo que ya existía, pero que había sido destruido y olvidado. No solamente la ciudad, sino también los principios, los preceptos, las leyes, tanto divinas como morales, que habían sido pisoteadas por el pueblo. Y esto es lo que Nehemías también va a restaurar. Muy bien. Y aquí vemos una imagen ilustrativa de cómo Nehemías tuvo que estar allí con algunos de los judíos fieles que aún quedaban, reconstruyendo. Ahora vamos a proceder a la lectura del libro. Los corazones de los que defienden esta causa deben llenarse del Espíritu de Jesús. Solamente el gran médico puede aplicar el bálsamo de Galaad. Lean estos hombres el libro de Nehemías con corazones humildes, tocados por el Espíritu Santo, y sus falsas ideas serán modificadas. Se verán principios correctos y el actual orden de cosas cambiará. Por lo tanto, aquí nos está diciendo que es importante el libro de Nehemías. De Nehemías, este restaurador, este reedificador, que tenemos que leerlo con un corazón humilde, porque hay falsas ideas que pueden ser modificadas y el actual orden de cosas que nosotros tenemos, nuestros preconceptos, serían derribados. Nehemías oró al Señor por ayuda y Dios escuchó su plegaria. Hoy en día sabemos que se está preparando un pueblo para la venida del Señor y que hay un mensajero que Dios ha enviado, un restaurador de calzadas para andar, que prepara el camino, pero que no solamente es uno, sino que finalmente será un pueblo. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Somos parte también de ese Elías, que anuncia un mensaje. El bálsamo de Galaad. ¿De dónde viene el bálsamo de Galaad? Elías era de Galaad y su mensaje también era llamado el bálsamo de Galaad.
Por lo tanto, aquí nos está hablando del mensaje del tiempo del fin, que restaura los principios correctos, derribando todo lo que hoy en día se ve, que se cree que está correcto, y poniendo en su lugar la verdad presente. Ya eso se los doy como pista para que puedan estudiar el libro de Nehemías y puedan ir viendo todas las pistas que hay en estos escritos. Porque de verdad que no tiene ningún desperdicio, para nada. El Señor obró en los reyes paganos para que vinieran en su ayuda. Cuando sus enemigos trabajaron celosamente contra él, el Señor empleó a reyes para realizar su propósito y contestar las muchas oraciones que ascendían a él en procura de la ayuda que tanto necesitaba. Si nosotros leemos el libro de Nehemías, vamos a ver que la obra de Nehemías no fue para nada fácil, porque él, mientras estaba intentando reconstruir los muros de la ciudad, que eso también tiene una simbología con el tiempo actual, también habían judíos que le llevaban la contraria, judíos que se habían unido a los samaritanos y que estaban tratando de sabotear la obra que él estaba haciendo. ¿No les suena de algo eso, de algo que va a suceder? El hermano entrega muerte al hermano, ¿verdad? Tenemos este paralelismo también. Como los que en algún momento fueron hermanos del mismo pueblo, supuestamente, que eran los mismos que estaban tratando de derribar la obra que estaba haciendo Nehemías, de restaurar el pueblo de Dios. La oración fortalecía la fe y valentía de Nehemías. Mediante estos mensajeros de Judea, el patriota hebreo había sabido que habían llegado días de prueba para Jerusalén, que era la ciudad escogida. Los desterrados que habían regresado de su cautiverio sufrían aflicción y oprobio. Se habían reedificado el templo y porciones de la ciudad, pero la obra de restauración se veía estorbada. Los servicios del templo eran perturbados y el pueblo mantenido en constante alarma por el hecho de que las murallas de la ciudad permanecían mayormente en ruinas. Abrumado de pesar, Nehemías no podía comer ni beber. Confiesa, lloré y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Finalmente confesó sus pecados y los pecados de su pueblo. Rogó a Dios que sostuviese la causa de Israel, que devolviese a su pueblo valor y fuerza y le ayudase a edificar los lugares asolados de Judá. Aquí él no solamente hacía responsable al pueblo por lo que estaba sucediendo, sino que él también tomaba parte en esa responsabilidad y confesaba también sus pecados conforme a esa falta de determinación de trabajar en la obra de Dios. Mientras Nehemías oraba, se fortalecieron su fe y su valor, y se le ocurrieron santos argumentos. Señaló el deshonor que recaería sobre Dios si su pueblo, que ahora se había vuelto hacia él, fuese dejado en la debilidad y opresión, e insistió en que el Señor cumpliese su promesa. Si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los hiciereis, sea los pusieses por obra, aun cuando estuvieren tus desterrados en las partes más lejanas debajo del cielo, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esta promesa había sido dada a los hijos de Israel por intermedio de Moisés, antes de que entrasen en Canaán, y había subsistido sin cambio a través de los siglos. El pueblo de Dios se había tornado ahora a él con arrepentimiento y fe, y esta promesa no fallaría, y no fallará. Porque esta promesa no solamente era para ese momento, esta promesa sigue en vigencia para nosotros hoy en día.
Con frecuencia había derramado Nehemías su alma en favor de su pueblo. Pero mientras oraba esta vez, se formó un propósito santo en su espíritu. Resolvió que si lograra el consentimiento del rey y la ayuda necesaria para conseguir herramientas y material, emprendería él mismo la tarea de reedificar las murallas de Jerusalén y de restaurar la fuerza nacional de Israel. Entonces pidió al Señor que le hiciese obtener el favor del rey, a fin de poder cumplir ese plan. Y suplicó: concede hoy próspero éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Él no solamente se conformó con orar porque se hiciese una restauración y que todo volviera, sino que también quiso tomar parte en esta obra. Y esto es algo también muy valioso para nosotros hoy en día, a la hora de poder ver la condición en la cual se encuentra el mundo y el pueblo de Dios, de querer también tomar parte dentro de la obra. No solamente dejarle la obra a los ministros, mira, este es el predicador y este otro es el diácono y este otro es el anciano, sino que también cada uno de nosotros debiera tomar una parte dentro de esta obra. Durante 4 meses, Nehemías aguardó una oportunidad favorable para presentar su petición al rey. Mientras tanto, aunque su corazón estaba apesadumbrado, se esforzó por conducirse animosamente en la presencia real. En aquellas salas adornadas con lujo y esplendor, todos debían aparentar alegría y felicidad. La angustia no debía echar sus sombras sobre el rostro de ningún acompañante de la realeza. Pero mientras Nehemías se hallaba retraído, oculto de los ojos humanos, muchas eran las oraciones, las confesiones y las lágrimas que Dios y los ángeles oían y veían. Nehemías reconoció su pecado personal en sus oraciones. Como lo habíamos mencionado antes, no solo dijo Nehemías que Israel había pecado, sino que arrepentido reconoció que él y la casa de su padre habían pecado. Nos hemos corrompido contra ti, dice, colocándose entre los que habían deshonrado a Dios al no permanecer firmemente de parte de la verdad. Nehemías se humilló ante Dios y le dio la gloria de vida a su nombre. Así también lo hizo Daniel en Babilonia, como comentábamos recién. Estudiemos las oraciones de estos hombres. O sea que hay algo importante en las oraciones de estos hombres. Nos enseñan que debemos humillarnos, pero que nunca hemos de borrar la línea de demarcación entre el pueblo observador de los mandamientos de Dios y los que no respetan su ley. Por lo tanto, entre los que guardan los mandamientos de Dios, los que respetan y observan y aman a Dios verdaderamente, guardan sus mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice Jehová, ¿verdad? Y están los otros que no respetan su ley. Ya hay una línea que los divide. Por lo tanto, es totalmente falsa la afirmación que hacen incluso hoy en día muchos pastores adventistas del séptimo día de que todos se van a salvar. No importa, no, todos, Dios quiere que todos se salven, Él es misericordioso y todos se van a salvar. No es así. La Biblia nos declara que hay una bendición para aquellos que guardan el pacto de Dios. No para todos, sino para los que deciden y eligen servirle de corazón. Y eso se ve reflejado en sus acciones. ¿En qué acciones? En sus obras de obediencia a la ley santa de Dios. Nehemías oró seguro de que Dios cumpliría sus promesas. Aferrándose firmemente de la promesa divina, Nehemías depositaba sus peticiones ante el estrado de la misericordia celestial, para que Dios sostuviera la causa de su pueblo arrepentido, le restaurara su fortaleza y edificara sus lugares asolados. Dios había cumplido sus amenazas cuando su pueblo se separó de él. Lo había esparcido entre las naciones
de acuerdo con su palabra. Y en ese mismo hecho, Nehemías hallaba la seguridad de que él sería igualmente fiel en cumplir sus promesas. En el mismo hecho, y nada más y nada menos, que Dios había cumplido su promesa. ¿Cuál promesa? De que si el pueblo de Dios se alejaba de la obediencia de su santa ley, Dios los esparciría entre las naciones, y se cumplió esa promesa. Pero la otra promesa también nos mostraba el panorama opuesto, que si guardáis mis mandamientos y os sujetáis a mis mandatos, yo os haré prosperar y estaré con ustedes. Y era una promesa también. Por lo tanto, Nehemías reclamó estas promesas. Se aferró de la mano de Dios, como Pedro se aferró de la mano de Cristo cuando estaba hundiéndose en el mar. Nehemías oraba de acuerdo a las necesidades del momento. La mención de la condición en que estaba Jerusalén despertó la simpatía del monarca, sin evocar sus prejuicios de Artajerjes, ¿sí? Otra pregunta dio a Nehemías la oportunidad que aguardaba desde hacía mucho. Y Artajerjes le pregunta, ¿qué cosa pides? Pero el varón de Dios no se atrevía a responder antes de haber solicitado la dirección de uno con mayúscula, mayor que Artajerjes. ¿Quién era este uno mayor que Artajerjes? Jehová. Tenía un cometido sagrado que cumplir, para el cual necesitaba ayuda del rey. Y comprendía que mucho dependía de que presentase el asunto en forma que obtuviese su aprobación y su auxilio. Dice él, entonces oré al Dios de los cielos. En esa breve oración, una oración mental, Nehemías se acercó a la presencia del Rey de Reyes y ganó para sí un poder que puede desviar los corazones como se desvían las aguas de los ríos. Fue una oración de segundos, milésimas quizás, pero fue una oración inteligente. Las oraciones de Nehemías corroboradas por su firmeza de propósito. Hay necesidad de muchos Nehemías en la iglesia hoy. Hombres y mujeres que puedan no solo orar y predicar, sino que cuyas oraciones y sermones estén corroborados por un propósito firme y anhelante. Hacen falta Nehemías en la iglesia de hoy. ¿Cuál fue la obra de Nehemías? Restaurar. ¿Hay algo que restaurar en la iglesia adventista del séptimo día hoy? Claro que sí, hay mucho que restaurar. ¿Va a ser fácil? Claro que no. Pero como Nehemías podemos orar en todo momento y lugar. La facultad de orar, como oró Nehemías en el momento de su necesidad, es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias en que otras formas de oración pueden resultar imposibles. Los que trabajan en las tareas de la vida, apremiados y casi abrumados de perplejidad, pueden elevar a Dios una petición para ser guiados divinamente. Cuando los que viajan por mar o por tierra se ven amenazados por algún grave peligro, pueden entregarse así a la protección del cielo, mediante la oración. En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a aquel con mayúscula, que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que le invoquen. En toda circunstancia y condición, el alma cargada de pesar y cuidados
o fieramente asaltada por la tentación, puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder inagotables de un Dios que guarda su pacto. Dios cumple sus promesas, pero siempre estas están sujetas a condiciones. Debemos cumplir con esas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Si guardáis mis mandamientos, si guardáis mis estatutos, si obedecéis. Obediencia al Rey de Reyes. En aquel breve momento de oración al Rey de Reyes, Nehemías cobró valor para exponer a Artajerjes su deseo de quedar por un tiempo libre de sus deberes en la corte y solicitó autoridad para edificar los lugares asolados de Jerusalén, para hacer de ella nuevamente una ciudad fuerte y defendida. De esta petición dependían resultados portentosos para la nación judaica. Y explica Nehemías: otórguemelo el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Dios en su providencia no permite que conozcamos el fin desde el principio, sino que nos da la luz de su palabra para guiarnos mientras avanzamos y nos ordena que mantengamos la mente fija en Jesús. Doquiera estemos, cualquiera sea nuestra ocupación, debemos elevar el corazón a Dios en oración. Si Dios nos mostrara el fin desde el principio, ya no existiría la fe, porque sabríamos lo que vamos a obtener. Y dejaríamos de aplicar la fe, segundo tras segundo. Esa incertidumbre, esa ceguera quizás que Dios permite que tengamos de no ver lo que va a suceder, nos da la oportunidad de ejercer la fe que nos ayudará a obtener lo que necesitamos. Ejercer esa fe que no viene de nosotros, porque también es un don de Dios. La fe de Jesús en nuestro corazón. Esto es ser constantes en la oración. No necesitamos esperar hasta que podamos arrodillarnos antes de que oremos. En una ocasión, cuando Nehemías se presentó ante el rey, este le preguntó por qué parecía tan triste y qué pedido tenía para presentarle. Pero Nehemías no se atrevió a responder inmediatamente. Estaban en juego importantes intereses. La suerte de una nación dependía de la impresión que entonces se hiciera en la mente de aquel monarca. Y en ese mismo instante, Nehemías elevó una oración al Dios del cielo antes de atreverse a responder al rey. El resultado fue que obtuvo todo lo que pidió o aún deseó. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios, podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección, como lo hizo Nehemías cuando hizo la petición delante del rey Artajerjes. En donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Él. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a venir y morar en el alma como huésped celestial. Y esto es algo crucial, mis hermanos, para que nosotros podamos mantener el Espíritu Santo dentro de nosotros, dominando nuestras vidas. Jesús debe ser invitado constantemente, continuamente, no una vez en la semana, no una vez en el mes, no una vez en el año, no una vez en la vida. Cada día, cada minuto, cada segundo, debemos mantener abierta la puerta de nuestro corazón e invitar a Jesús a venir y a morar en nuestra alma como un huésped celestial.
en todo momento. No hay un momento que sea mejor o peor para orar. Cada momento es bueno para orar. Y aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y manchada, no necesitamos respirar sus miasmas. Antes bien, podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo. Aquí nos está hablando en el sentido espiritual de esta atmósfera de pecado en la que nos rodea. Pero aún así nosotros podemos vivir en la atmósfera del cielo. Podemos cerrar la entrada de toda imaginación impura y todo pensamiento perverso, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios, andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constante comunión con el cielo. Nehemías oró fervientemente toda la noche. En secreto y silencio, Nehemías completó su gira de inspección de los muros. Declara: y no sabían los magistrados dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. En su dolorosa gira no quería él llamar la atención ni de sus amigos, ni de sus adversarios, para no crear ninguna excitación, y para que no se pusieran en circulación informes que pudieran derrotar o por lo menos obstaculizar su obra. Nehemías dedicó el resto de la noche a la oración. Por la mañana debía hacer un esfuerzo ferviente para levantar y unir a sus desalentados y divididos compatriotas. A veces, y generalmente sucede así, el ser humano anuncia sus planes antes de hacerlo. Y luego, cuando llega el momento de aquellos planes, se desmorona por completo. Y no es que a lo mejor Dios no haya querido que esos planes se llevaran a cabo, sino que cuando nosotros anunciamos las cosas mucho antes de hacerlas, le damos la oportunidad a nuestros amigos, pero también a nuestros enemigos, que sepan lo que vamos a hacer. Y sobre todo cuando tiene que ver con la obra de Dios. Por eso es importante que solamente Cristo sea nuestro confidente. Que solamente a Él le contemos todo, nuestros planes, nuestros secretos, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestros fracasos. Que solamente sea Él nuestro único compañero de vida, a quien nosotros podemos confiarle todo. El éxito de Nehemías demuestra el poder de la oración. En su obra, Esdras y Nehemías se humillaron delante de Dios, confesaron sus pecados y los del pueblo, y pidieron perdón como si ellos mismos hubiesen sido los culpables. Con paciencia trabajaron, oraron y sufrieron. Lo que más dificultó su obra no fue la franca hostilidad de los paganos, sino la oposición secreta de los que se decían sus amigos, quienes al prestar su influencia al servicio del mal, multiplicaba por 10 la carga de los siervos de Dios. Esos traidores proveían a los enemigos del Señor material para que guerreasen contra su pueblo. Sus malas pasiones y voluntades rebeldes estaban siempre en pugna con los claros requerimientos de Dios. Debemos cuidar también de las personas que nos rodean. A veces nuestra misma familia, nuestros mismos amigos, incluso hermanos del mismo ministerio, pueden llegar a estar en oposición secreta en contra de nosotros, en contra no de nosotros, sino de la obra de Dios. Y eso también nos puede llegar a tomar desprevenidos si es que nosotros no nos mantenemos velando respecto a estos asuntos. No quiere decir que vamos a estar como locos, paranoicos o si pensando que todos son nuestros enemigos,
sino se trata de mantenernos bajo la dirección del Espíritu Santo para que Él nos ayude a elegir a las personas que nos rodean. El éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías revela lo que lograrán la oración, la fe y la acción sabia y enérgica. Nehemías no era sacerdote ni profeta ni pretendía título alguno. Fue un reformador suscitado para un tiempo importante. Se propuso poner a su pueblo en armonía con Dios. Inspirado por su gran propósito, dedicó a lograrlo toda la energía de su ser. Una integridad elevada e inflexible distinguió sus esfuerzos. Al verse frente al mal y la oposición a lo recto, asumió una actitud tan resuelta que el pueblo fue incitado a trabajar con renovado celo y valor. No podía menos que reconocer la lealtad, el patriotismo y el profundo amor a Dios que animaban a Nehemías. Y al notar todo esto, el pueblo estaba dispuesto a seguirlo a donde lo guiaba. Eso es lo que necesitamos hoy en día, hermanos, en nuestras vidas. Una experiencia como la de Nehemías. Oremos para que esta experiencia se repita en nuestras vidas. La historia se repite lo malo, pero que también se repita lo bueno. Se repetirá lo bueno también, pero que seamos nosotros también partícipes de eso. Que esas sean nuestras oraciones, hermanos. Ya los últimos dos personajes son muy cortitos, lo que más largo era de Nehemías. Vamos a ver sobre Juan el Bautista. ¿Qué es lo que nos dice? Juan el Bautista también fue un reformador. Nos dice así: pero Juan no pasaba la vida en ociosidad, ni en lobreguez ascética o aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los sucesos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión. En la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. El mensaje de Juan el Bautista ha de ser nuestro mensaje para este tiempo también. Él es el segundo Elías. Por lo tanto, aquí hay mucho que rescatar de este pequeño párrafo. Primero que nada, hoy en día está el llamado, obviamente, por estar ya netamente en los tiempos finales, de salir de las ciudades. Claro, hay que salir de las ciudades, hay que ir al campo, pero no a encerrarnos en el campo y quedarnos allá de por vida y ya salirnos completamente y no relacionarnos con la gente y ser unos ermitaños. Eso es egoísmo, porque tenemos un mensaje que dar y en vez de estarlo dando, estamos allá en el campo, en el medio de las papas y los choclos. ¿Y a quién le vamos a predicar? A las lechugas. Hay que ir a predicarle a la gente que está en las ciudades. Por lo tanto, es bueno tener un lugar de retiro donde podemos meditar, vigilar y pensar y decir, wow, esto está pasando allá, de esta manera. Preparar los mensajes que se deben dar. Pero es importante también la relación con los hombres que no conocen la verdad, para darles el mensaje y estudiar los caracteres humanos. Por lo tanto, hay un libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad, que son 2 tomos, que son muy buenos en este tiempo para poder también conocer los diferentes tipos de mentes, cómo funciona la mentalidad humana, para poder llegar a los diferentes caracteres, para poder llegar a las diferentes formas de pensar, y también estudiar las diferentes teorías o creencias que puedan tener las otras personas, como por ejemplo, si nos encontramos con un ateo
Y yo le voy a decir, no, es que Cristo te ama y murió por ti, pero amigo, yo soy ateo, yo no creo en eso. Sí, pero es que Dios creó el sol, pero no, es que yo no creo en eso. Entonces, al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy distanciándolo. ¿Qué es lo que yo debería tratar de hacer? Tratar de poder encontrar un punto en común. O no encontrar un punto en común así como decirle, no importa lo que tú creas y no importa lo que yo creo, sino lo importante es que seamos hermanos y nos amemos. No ese es el mensaje. El mensaje hay que darlo como es. O sea, Dios es Dios y hay que guardar sus mandamientos. Pero, si yo quiero sacar a un ateo de su ateísmo, debo estudiar la teoría del ateísmo. ¿Qué es lo que ellos creen? Para poder hablar en su propio idioma y poder encontrar un argumento que derribe su teoría. Debo estudiarlo para sacar del error a ese ateo. Así lo mismo con un católico. Debo estudiar de dónde viene la religión católica, quién la fundó, de dónde vienen las imágenes, los santos, la Virgen y todas las vírgenes que existen, de dónde vienen, a quién representan. ¿Es bíblico o no es bíblico? Y todas estas cosas, o sea, todo respaldarlo bajo un fundamento, ya sea científico o bíblico, dependiendo de la persona con la que estamos hablando, para poder llegar a sus corazones y alcanzarlos con el mensaje de la verdad presente. Y es importante que nosotros sepamos todo esto. Pero para poder alcanzar ese nivel, debemos orar en soledad, para fortalecer el alma. La oración capacitaba a Juan para enfrentarse a los reyes de la tierra. Juan el Bautista fue enseñado por el Señor en su vida del desierto. Estudiaba las revelaciones de Dios en la naturaleza bajo la dirección del Espíritu. Estudiaba los pergaminos de los profetas de día y de noche. Su estudio y meditación eran sobre Cristo, hasta que su mente, corazón y alma se colmaron de la visión gloriosa. Por lo tanto, él no solamente estudiaba las leyes, la ley de los profetas, ¿verdad? De que eran los pergaminos que él tenía a mano, sino que también buscaba las revelaciones de Dios en la naturaleza. Muchas veces la gente se queda con el mensaje de que Juan el Bautista era un grotesco y un bruto y decía generaciones de víboras y andaba todo el día insultando a la gente y señalándole sus pecados. Pero esto no es así. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje totalmente poderoso, totalmente amoroso, sin dejar de decir la verdad. Y cuando había que ponerse firme, se ponían firmes. Pero sus enseñanzas traían vida a los corazones, porque él había estado directamente en comunión con Dios. ¿Por qué creen que tenía tantos seguidores? Y que cuando Jesús les pregunta a los fariseos si el bautismo de Juan el Bautista era del cielo o era de los hombres, los fariseos no se atrevieron a decir que era de los hombres, porque tenían miedo de la gente, porque tenían a Juan como un profeta. ¿Por qué lo tenían por profeta? Porque andaba con una túnica se ceñía los lomos ahí con una piel de camello, igual que Elías, y bueno, tenía cara de profeta. ¿Era solo por eso? ¿O era porque de verdad su mensaje llegaba a tocar los corazones? Contemplaba al rey en su hermosura y perdía de vista el yo. Contemplaba la majestad de la santidad y reconocía su propia ineficiencia y falta de mérito. Lo que debía declarar era el mensaje de Dios. Era en el poder de Dios y su justicia que se mantendría firme. Estaba listo para salir como mensajero del cielo, sin temor a lo humano,
porque había contemplado lo divino. Podía mantenerse con valor delante de la presencia de los monarcas del mundo, porque con temor y temblor se había postrado ante el Rey de Reyes. Él había estado en comunión directa con el Rey del universo entero, y a él le servía. Así también como nosotros, no debemos temer de los reyes terrenales y de sus leyes. Para terminar, tenemos a Pedro. Pedro, un discípulo muy especial de Cristo, un líder innato, y aquí nos habla en referencia a la oración del evento cuando Pedro resucita a Tabita, ¿sí? Dorcas también, su nombre, ¿verdad? El corazón del apóstol fue conmovido a simpatía al ver su tristeza. Luego, ordenando que los llorosos deudos salieran de la pieza, se arrodilló y oró fervorosamente a Dios para que devolviese la vida y la salud a Dorcas. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y viendo a Pedro, incorporóse. Dorcas había prestado grandes servicios a la iglesia y a Dios le pareció bueno traerla de vuelta del país del enemigo, para que su habilidad y energía siguieran beneficiando a otros y también para que por esa manifestación de su poder, la causa de Cristo fuese fortalecida. Es muy interesante cómo las mismas obras que realizó Jesús cuando estuvo en esta tierra, también la realizaron sus discípulos, incluso la resurrección, porque el poder no venía de ellos, sino que venía directamente de Dios. Pero para poder reflejar ese poder, ellos debían mantenerse en una constante oración, una constante comunión con Dios, una constante purificación del alma, santificación. Bueno, mis hermanos, sin duda que después de leer, o sea, yo siempre que leo este libro, cada capítulo, en lo personal, no sé si a alguno de ustedes le pasa, a mí me pasa, veo cuánto me falta todavía para poder llegar al nivel de todos estos grandes hombres y mujeres de fe. Sin duda alguna que sí, sin duda alguna que sí. Por eso les hago el llamado y no sé si alguna vez lo han hecho, si no lo han hecho, genial. Que no nos miren a nosotros como ejemplo. O sea, yo no soy ejemplo de nada, de verdad. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro único modelo y a Él tenemos que mirar. Nosotros somos humanos, estamos sujetos a errores, tenemos días buenos, días malos, como todos, como todos. Estamos en ese camino y queremos transitarlo día tras día, el de la santificación y la purificación del alma, y por eso que estamos estudiando estos temas y le damos tanto énfasis, porque son importantísimos, y la oración como medio para alcanzar esa perfección es fundamental. Pero aún así, nuestros ojos, a través de la oración, deben mantenerse siempre puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es el único al cual nosotros debemos mirar. No debemos mirar ni al hermano de más allá, ni a este que me miró feo, no, hermano. Cristo es el único que se merece que lo miremos y el único digno de imitar. A pesar de que en la palabra de Dios tenemos todos estos personajes que también podemos imitar grandes cualidades de ellos y podemos también tomarlos como referencia para poder transitar en este camino de restauración de la verdad, de santificación
de preparar el camino para la venida de Cristo, pero aún así, el carácter que debe estar en nuestros corazones y en nuestras mentes es el carácter de Cristo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero bueno, para eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Para eso tenemos a los ángeles que nos rodean. Para eso tenemos a Cristo en el santuario, intercediendo por nosotros, para que Él nos impute su justicia, nos vista de estas vestiduras de justicia y nos declare y nos haga justos y santos. Y tenemos a Dios de nuestra parte también. Y como dice en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Nadie, nadie a decir verdad. Por eso vamos a terminar con una oración. Inclinemos el rostro para que podamos orar. Oh Padre bendito que estás en el cielo, Señor. Somos indignos incluso de pronunciar tu nombre, pero te agradecemos porque nos dignificas con la sangre de tu Hijo Jesús. Señor, hemos estudiado parte de la vida de Nehemías y su obra. Esa obra de restauración que tú lo llamaste a hacer en un momento muy importante para la historia del pueblo de Israel. Hoy día estamos viviendo una historia similar y tú lo sabes. Tú lo ves todo, ves el fin desde el principio. Y nos has llamado también a hacer esta obra, cada uno de nosotros. Cada uno es importante, cada uno tiene una obra que hacer. Por favor, Señor, muéstranos qué es lo que debemos hacer. Llévanos al lugar donde tenemos que estar. Que se cumplan y se manifiesten tus planes en nuestras vidas y no los planes nuestros que nos pueden llevar incluso a la perdición. Por favor, Señor, rescátanos de nuestra propia mente, nuestros pensamientos egoístas. Purifica nuestra imaginación y guíanos por la senda de la justicia y de la verdad, para que nuestras pisadas vayan directamente hacia ti y aquellos que vienen detrás de nosotros también puedan caminar directamente hacia el cielo. Señor, sabemos que las cosas no se vienen para nada fáciles, pero también sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Danos ese amor en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a cumplir esta palabra en nosotros. Ayúdanos a estar comprometidos con tu causa y a entregar el todo por el todo y no guardarnos nada para nosotros mismos, Señor. Por favor, Señor, te lo rogamos, porque nosotros no podemos solos. En el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén.